Bueno, vamos a otro método de la clase array llamado slide. El método slide va a retornar una copia del array completo. No se modifica el array original que te en cuenta. Pero para entender esto, lo que hace el slide, vamos a analizar bien qué es lo que sucede cuando yo defino un arreglo acá de 5 elementos y hago una asignación. A la variable referencia la asigno arreglo 1. Aquí ten bien en cuenta que con estructuras de datos esta no es una copia completa, o sea, arreglo 1 no se hace una copia en referencia, sino lo que está sucediendo es que referencia apunta al mismo arreglo que está apuntando arreglo 1. Esta asignación, a diferencia de los tipos de datos primitivos, tengamos en cuenta que en memoria hay un solo arreglo de 5 elementos y las dos constantes, arreglo 1 y referencia, apuntan al mismo objeto, al mismo array. Fíjense, lo podemos comprobar perfectamente. Si yo a referencia su índice 0 le asigno 1000, en realidad, si yo imprimo ahora referencia y arreglo 1, los dos tienen almacenado el 1000, porque hay un solo arreglo de 5 elementos. Lo podemos controlar ejecutando, vamos a hacer el programa 168. Y vamos a ejecutar en el navegador. Y como vemos, cuando yo imprimo referencia, que uno teóricamente esto estaría bien que imprima el 1000, pero si luego imprimo arreglo 1, también tiene el 1000. ¿Por qué sucede esto? Porque no se hace una copia, como cuando uno define, si yo defino let x igual a 10, let y igual a x, si luego imprimo y va a obtener el 10, ¿cierto? Si luego modifico y por el 1000, si imprimo x, en cambio va a seguir teniendo el 10. Si yo ejecuto, fíjense que el 10, si yo acá modifico y luego por el valor 1000, no se está modificando x, porque hacen una copia en memoria. El tipo de datos primitivos, números, string, boolean, hacen una copia en otra parte de la memoria. En cambio, los arreglos obtienen referencia del arreglo ya existente. Acá quedan bien en claro de que hay un solo arreglo con 5 elementos y dos constantes que apuntan al mismo arreglo. Con cualquiera de las dos constantes que modifique el arreglo, se está modificando este único arreglo que hay. Eso es un tema muy importante con arreglos, de que esta asignación no crea un nuevo arreglo. ¿Lo podemos hacer? Sí, justamente con el método slide. Por eso existe el método slide, para crear una copia de un arreglo. Si yo tengo arreglo 1 apuntando este arreglo y quiero que arreglo 2 tenga una copia exacta de lo que está apuntando arreglo 1, llamo al método slide. Arreglo 1.slide, no le asigno arreglo 2 igual a arreglo 1, sino arreglo 2 igual a arreglo 1 y llamo a este método que internamente lo que va a hacer es una copia, va a crear un nuevo arreglo con los 5 elementos, los va a copiar y va a devolver una referencia a un nuevo arreglo. Luego, si modifico arreglo 2 y le cargo 1000, vamos a ver que el arreglo 1 sigue teniendo el valor 1. Si yo modifico este por 1000, no tiene nada que ver ahora con este. ¿Cómo logramos hacer copias de arreglos? Mediante este método slide. Slide significa rebanada. Entonces veamos el navegador y vemos ahí. Imprimo el arreglo 1, sigue teniendo los 5 valores 1, 2, 3, 4, 5, más allá que modifique del arreglo 2. Acá sí decimos arreglo 2, no tiene la referencia al arreglo 1. Sí sucedería eso si yo hago esto. Si le asigno arreglo 2, le asigno arreglo 1, vamos a ver que sí, ahí tienen los 2000, porque en realidad hay un único arreglo. El único arreglo que he creado es en esa primera línea de código JavaScript. En cambio, si vuelvo hacia atrás, si le asigno lo que me devuelve el método slide, si uno lo viera por dentro,
haría un new de un nuevo arreglo de 5 elementos y copiaría uno a uno cada uno de estos elementos. Continuamos con el método slide, que tiene la posibilidad de no hacer copias. Si le pasamos ningún parámetro, va a ser una copia exacta de todos los elementos. Pero tiene unos parámetros opcionales, que es el primer parámetro, inicio, retorna una copia del array desde el índice inicio hasta el final del arreglo. Acá lo probemos. Yo estoy copiando a partir de la posición 2. Entonces estoy diciendo a partir de la posición 2, 0, 1, 2, hasta el final va a copiar y va a crear un nuevo arreglo de 3 elementos. Y ese arreglo lo va a devolver y lo voy a guardar la constante arreglo 2. Si yo imprimo, debería mostrar 30, 40, 50. Y ahí tenemos el 30, 40, 50 de arreglo 2. Tenemos en cuenta que son dos arrays distintos. El de 5 elementos apuntado por arreglo 1 y el de 3 elementos apuntado por arreglo 2. Porque hemos hecho una copia con el método slide. Y el slide tiene un segundo parámetro opcional, que es el fin. Retorna una copia del array desde el índice inicio hasta el índice fin, sin incluirlo. Eso es importante, sin incluir el índice final. Entonces acá probamos y vemos que tenemos el arreglo de 5 elementos. Yo quiero un trozo a partir de la posición 2, 0, 1, 2, hasta la 4 sin incluirla. Esta es la 4, cuando se van numerados en 0, 0, 1, 2, 3, 4. Entonces no incluye la 4, es el 30 y el 40. Si probamos, me debería devolver esos dos elementos. Y algo importantísimo que va a surgir cuando uno trabaje con arreglos anidados. El método slide no hace una copia de arreglos anidados. Es esta la idea. Si yo tengo este arreglo matriz 1, que sus componentes son otros arreglos anidados, cuando yo utilizo el método slide, va a ser esto sucede. Yo tengo matriz 1 y hice casi copia, le he llamado, o copia, ahí puse la casi copia. Lo que va a suceder con el slice, fíjense que voy a tener una copia exacta de esos 3 elementos, porque tiene 3 elementos, 1, 2 y 3 elementos, ahí tanto par por esta coma, y tiene la referencia a los arreglos anidados. Los dos, tanto casi copia como matriz, apuntan los elementos a estos arreglos anidados. Lo podemos comprobar. Fíjense, acá lo que creo. Casi copia, slice de matriz 1. Si yo modifico esta componente, uno teóricamente pensaría que casi copia seguiría teniendo el 1, pero no es así. Porque los arreglos internos, los arreglos anidados, no se han hecho copias. Lo podemos comprobar y ver de que ahora cuando ahí tengo el 100, pero en el casi copia también accede, es el mismo arreglo. Este arreglo anidado es el mismo que este. Y por eso tengo el 100 también cuando imprimo casi copia, más allá que he utilizado el método slice. El método slice, ¿sí?, lo que va a hacer es guardar la referencia de este arreglo interno, la referencia de este arreglo interno y la referencia de este arreglo interno. Esos arreglos internos no se han hecho copias. ¿Y qué sucede en esos casos? El método slide en este caso no nos serviría. En realidad es un poco más laboriosa. Debemos hacer un slide de cada uno de los arreglos internos. Fíjense, acá vamos con el slide de los arreglos internos. Se complica la situación, pero hay que tener bien en cuenta cómo funciona el método slide. Hago un slide de matriz 1 y ahora hago una estructura repetitiva. Voy recorriendo cada elemento del arreglo interno y en copia, en cada una de las posiciones, le voy cambiando la referencia a una copia nueva de ese array interno. Matriz 1, subíndice i, cuando i vale 0, tengo la referencia de ese array anidado. Y hago un slide de ese array anidado, por lo tanto, ahora ya en la copia, en esa posición, tengo una referencia de un nuevo arreglo
Por lo tanto, ahora si modifico de la matriz 1 a la posición 100, 100, vamos a ver que él copia, sí tiene una copia completa, lo que llama una copia profunda. Y acá podemos comprobar el 100, que va a estar acá en esta posición, pero el otro va a seguir teniendo el 1, ya que este es otro, ese array interno es otro array que está en memoria. Eso lo hemos logrado haciendo un slide de la matriz principal y luego un slide de cada uno de los arreglos internos. ¿Y qué pasaría si tengo más arreglos internos? El mismo proceso habría que hacer. Existen librerías en internet para hacer esos procesos. No les voy a explicar porque lo más importante acá es entender de que si tenemos arreglos anidados, el método slide solamente siempre funciona al nivel, ¿sí? Y no en los arreglos internos. En los arreglos internos nosotros nos tenemos que encargar de hacer la lógica para hacer esas copias de los arreglos internos. Bueno, hasta acá debería quedar lo más claro posible el método slide. Cualquier duda en los comentarios. Gracias.